Estamos de regreso con las noticias internacionales y Alicia Contreras, porque escala la tensión entre Argentina y Brasil, se rebajan también las relaciones diplomáticas. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mati. Sí, crece entonces esta crisis diplomática entre ambos países después de que Javier Milei, el presidente de Argentina, insultara al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Todo comenzó cuando Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, lanzó su campaña acompañado del presidente argentino Javier Milei. Y en esa actividad, Javier Milei trató de presidiario, corrupto y basura socialista a Luis Ignacio Lula da Silva. Rápidamente, el gobierno de Brasil entonces llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires y hoy finalmente confirmó entonces que su embajador no va a regresar a Argentina. Y más aún, rebajaron las relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina solo a encargados de negocios, a ese nivel entonces. Y esto también se le preguntó a Argentina por qué Javier Milei no pedía disculpas por esto. Y la Casa Rosada evitó dar disculpas por las declaraciones que realizó Javier Milei, quien además el domingo pasado, en una entrevista con el diario La Nación, reiteró sus insultos a Luis Ignacio Lula da Silva. Critica entonces esta condena que se le realizó al presidente brasileño, pero que después fue anulada. De todas maneras, entonces dice que Luis Ignacio Lula da Silva es un ladrón. Escuchemos lo que dijeron desde la Cancillería argentina entonces ante la decisión de Brasil de rebajar las relaciones diplomáticas. La Cancillería brasilera llamó a nuestro embajador argentino en Brasil, donde determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió también que nuestro embajador se retire de Brasil. Eso es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos. En toda disputa o en toda confrontación, para pelearse hace falta dos. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil. Creemos que ese no es el camino. Nosotros estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones. Como dije recientemente en una entrevista, del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Brasil tiene todo el derecho a tomar las decisiones que tienen. Nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones. Ya, pero no hubo disculpas. Exactamente. Y también es interesante que él habla de que en una pelea se necesitan dos personas. Javier Milei insultó al presidente brasileño y al presidente brasileño se le pregunta por estos insultos y él dice no sé quién es esa persona y no responde esta pelea. Entonces también es llamativo la postura que toma la Cancillería argentina. Ahora, esto no es el único conflicto que mantiene Brasil, porque además ayer Estados Unidos confirmó que le canceló la visa a la embajadora de Brasil en Estados Unidos, que son las imágenes que ustedes ven en pantalla. Eso equivale prácticamente como una expulsión, aunque no se diga así. Exactamente. Ella se puede mantener en Estados Unidos, pero no entonces en el cargo que ella representa de embajadora de su país. Washington dice que la decisión es una medida de respuesta a la demora del gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense designado para Brasilia. Washington también se queja de que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva rechazó los visados a dos diplomáticos estadounidenses que buscaban visitar Brasil previo a estas elecciones que se van a realizar el próximo 4 de octubre. Y acá quizás es el problema, el foco del asunto, porque desde Brasil señalan que estos dos enviados, estos dos diplomáticos estadounidenses, pretendían entrometerse en las elecciones de este país y sembrar dudas infundadas sobre fraude electoral. No hay que olvidar que Estados Unidos ha abrazado al bolsonarismo, ha apoyado a Jair Bolsonaro y también está apoyando ahora a Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que postula la presidencia, dado que su padre está inhabilitado, condenado y actualmente está en arresto domiciliario. Y es por eso entonces que Brasil se defiende, dice que es un país soberano y que otra nación se va a entrometer
en su proceso de elecciones. De hecho, hoy el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tuvo una entrevista con un medio brasileño donde nuevamente reiteró entonces estas críticas hacia Estados Unidos. Escuchemos. No es aceptable pensar que alguien de afuera va a interferir aquí para impugnar las elecciones. Si quieren hacer eso en otro país, que lo hagan. Aquí en Brasil no lo van a hacer. Esto es importante porque el próximo 4 de octubre entonces se va a realizar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde los principales candidatos son precisamente Luis Ignacio Lula da Silva, que apuesta por su cuarto mandato y a su séptima campaña presidencial, y el segundo candidato también que muestra las encuestas es Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Hasta ahora las encuestas le dan una ventaja a Luis Ignacio Lula da Silva, pero claro, todavía quedan varias semanas donde todo puede ocurrir en medio de estas elecciones. Ahora, Estados Unidos mira de cerca lo que está pasando en Brasil. Ya hemos visto que hay un giro hacia la derecha en América Latina y Luis Ignacio Lula da Silva es el representante entonces del progresismo en la región. Estados Unidos ha realizado distintas medidas entonces en contra del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Ya hablamos de los aranceles que instaló frente a Brasil debido a la condena en contra de Jair Bolsonaro, por lo que se espera o se cree que Estados Unidos entonces está mirando de cerca este proceso y también entonces apuesta por su candidato, que sería Flavio Bolsonaro. Este es un tema que vamos a analizar hoy a las 10 de la noche en Conexión Global Prime. Vamos a cambiar de tema y vamos con una noticia que se confirmó esta jornada, porque el Papa León XIV va a hacer una gira por Sudamérica y va a visitar a Uruguay, Argentina y Perú. Lamentablemente Chile no quedó entonces dentro de los países que va a visitar el Sumo Pontífice, y este viaje apostólico se va a realizar del 6 de noviembre hasta el 17 de noviembre. Va a comenzar entonces en Uruguay el 6 de noviembre, donde va a visitar Montevideo, Paysandú y Florida, y después se va a Argentina del 8 al 11 de noviembre, donde va a llegar a Buenos Aires, Córdoba y Luján, para terminar en Perú, donde va a estar del 11 al 17 de noviembre, en Lima, en Chiclayo, donde estuvo mucho tiempo el Papa León XIV, en Cusco y en Pucallpa. Vamos a averiguar mejor la pronunciación de esa zona de Perú. Pero va a realizar entonces esta visita a América Latina, y donde ha generado especial interés, además de Perú, es en Argentina, donde el Papa Francisco nunca visitó ese país. Cecilia Domínguez está en Buenos Aires para contarnos cómo se tomaron entonces los bonaerenses la confirmación de esta visita del Papa León XIV. 39 años después, Argentina se prepara para una nueva visita papal. En 1982 y 1987 fue Juan Pablo II quien visitó nuestro país. Y ahora es el turno del actual Papa, León XIV, que en el medio de una gira sudamericana incluyó a nuestro país, a Argentina. Alegría y emoción de parte de los fieles que vinieron a visitar la Catedral Metropolitana, pero también un poco de nostalgia por la visita del Papa Francisco, que no fue. Esta emoción de estar en contacto con alguien tan importante como es la mayoría del pueblo argentino, es católico, cómo no vamos a estar emocionados, y los chicos también. A mí me hubiera gustado que venga Francisco en su momento. Creo que él tiene como una corriente muy similar a Francisco, eso me gusta. Pero bueno, cuando vino Juan Pablo lo vi, ese me acuerdo. No, o sea, indudablemente que es positivo para todo el país, no nomás para Córdoba. Pero bueno, un poco más de paz y de que querer, porque no nos queda otra. Cambiar no cambia nada. La situación que estamos viviendo no la va a cambiar, seguro. Pero alegría va a dar, sí. Somos muy creyentes los argentinos, seguro que sí. La llegada del Papa León XIV a Argentina incluirá las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. El gobierno del presidente Javier Milei dijo en un comunicado que esta visita tiene una enorme trascendencia espiritual e institucional y que están dadas todas las condiciones, tanto de seguridad como de logística, para que esta visita se pueda concretar. Cecilia Domínguez, CNN, Buenos Aires.
Nos vamos ahora a México, donde ocurrió una noticia terrible. Un influencer fue asesinado en medio de una transmisión en vivo y su asesinato quedó registrado en la plataforma de TikTok. Se trata de César Gastelum, quien fue asesinado entonces mientras realizaba esta transmisión en vivo con 2 personas más. Estaba con 2 amigos, estaban vestidos como repartidores de comida, como parte de un reto en las redes sociales, cuando se acerca una motocicleta y uno de los 2 ocupantes le dispara en la cabeza. Este crimen entonces quedó registrado en esta transmisión en vivo, pero después fue retirado de la plataforma. Se está investigando por qué ocurrió esto, pero al parecer habría sido por los comentarios de este influencer sobre un cartel de la zona. Esto ocurrió de hecho en Sinaloa. Incluso la presidenta de México tuvo que referirse a este asesinato. Escuchemos. Haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio. Sí, en ese sentido preguntarle cuál es su opinión sobre este efecto, el impacto que tiene que se Bueno, vamos a esperar a toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio. Seguimos en Medio Oriente, donde Irán niega que esté teniendo conversaciones con Estados Unidos, a pesar que Donald Trump dijo que el estrecho de Hormuz va a ser abierto prontamente. Más aún, Irán asegura que podría llegar a un acuerdo en las próximas horas o días con Omán para habilitar esta vía marítima. ¿Qué sabemos hasta ahora? José Levi nos cuenta más. Los iraníes siguen poniéndoselo cada vez más difícil a Donald Trump, quien asegura que efectivamente son duros los negociadores de esta República Islámica. Vemos que si el presidente de Estados Unidos habla de negociaciones directas con Irán sobre la reapertura del estrecho de Hormuz, según él, los iraníes están implorando el poder llegar a un acuerdo. Vemos que en Irán dicen que para nada hay negociaciones directas con Estados Unidos, que ellos están ahora llegando a un acuerdo, pero con Omán. Irán es el país que está en el lado norte del estratégico estrecho de Hormuz, Omán en el lado sur, y ambos, según asegura Ismail Bagaí, el vocero de la Cancillería en Teherán, ya habrían acordado cuál sería la ruta por la cual pasarían las naves en los próximos meses en este estratégico estrecho por el que antes de la guerra circulaba una quinta parte de las fuentes energéticas globales. Entonces, lo que dice Bagaí es que ahora es necesario redactar el acuerdo, según él. Si terceros países no ponen dificultades, entonces será posible llegar a un acuerdo sobre este tema, que es algo considerado fundamental, hasta el punto de que Donald Trump afirma que caso de que no se llegara a un acuerdo sobre este asunto, entonces ordenaría el llevar a cabo ataques sin precedentes hasta ahora en esta guerra, esto contra objetivos en el interior de Irán. Pero aquí vemos una situación en la cual todo está aparentemente pendiente de qué es lo que va a ocurrir en el estrecho de Hormuz y ver de esta forma si es posible el continuar con el tema que preocupa más a la comunidad internacional, a los países del Medio Oriente y también a Estados Unidos, que es la desnuclearización de Irán, un tema sobre el que todavía no hay ningún tipo de acuerdos. José Levi, CNN, Jerusalén. Nos vamos ahora a Gaza, donde se realizó un funeral masivo para 112 personas que murieron en 2023. Realizaron este funeral ahora porque recién este fin de semana los cuerpos de rescate pudieron encontrar los cuerpos tras un ataque israelí en 2023. Veamos el informe de Jeremy Diamond. Draped in Palestinian flags, the remains of 112 people are carried through the war-torn streets of Gaza City.
This funeral procession is nearly 3 years overdue. The 112 men, women, and children being buried today were killed in November 2023, when Israeli bombs struck a residential block in this same city. Search and rescue teams were only able to begin recovering bodies from the rubble last month. Nearly 3 weeks later, Gaza's civil defense spokesman says they recovered the remains of 112 people. Dozens more could not be found. Praying over his cousin's bodies, Issam Abu Sharia has a different question. Who will he play with? كنا نلعب شريدة وكل شيء. أنا زعلان عشان فيش حد ألعب معاه. Hundreds have come to bid farewell. Nearly every person killed in that November 2023 attack hailed from 2 large Palestinian families, one of which is tied to the Mujahideen Brigades, a Palestinian militant group. The Israeli military has not publicly identified any militants killed in that strike. Many more bodies are still trapped beneath the rubble, some 8,000 according to Gaza's civil defense. Vamos a terminar con las siguientes imágenes que llegan desde Australia, donde se ve a una mamá delfín que lleva sobre su cuerpo su cría sin vida durante días. Ahí vemos las imágenes de esta hembra entonces que lleva sobre ella esta cría de delfín que ya se cree que está completamente muerta, y estas imágenes fueron capturadas por una organización australiana que estudia precisamente a esta manada de delfines, y dicen que esta hembra ya había perdido otras 3 crías. Ahora, ¿y dónde las llevaba? ¿Pero hacia dónde? No las lleva, las cargan durante días hasta que finalmente, porque ella se tiene que alimentar por el cuerpo, entonces hasta que la tiene que dejar y finalmente termina su periodo de duelo. Bueno, los delfines tienen vínculos emocionales profundos, y esa es una de las características que comparten con los humanos. Se comunican, tienen un cerebro muy grande, son mamíferos muy muy inteligentes, y bueno, y tienen esta sensibilidad y esta vinculación emocional. De hecho, esta organización dice que esto es una actitud real de estos delfines, que las hembras suelen cargar durante días a sus crías que están muertas, incluso hasta semanas, y esto constituye parte de su periodo de duelo. Lo llamativo de este caso en particular es que se ve como otros delfines también de esta comunidad la acompañan, exactamente, y habla entonces del sentido de comunidad de estos mamíferos. Es una noticia triste, pero muestra los periodos de la vida, así es la vida. Pero los vínculos emocionales que no solamente se dan entre humanos. Exactamente. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Espero que mañana me traigas algo más. Voy a intentar. Alegre. Bueno, no siempre es así. Son las 7 de la tarde con 26 minutos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos con esta imagen de la capital. 13,5 grados es la temperatura. Se esperan precipitaciones para esta madrugada, y nosotros nos reencontramos mañana a las 17 horas, como siempre, en Hoy es Noticia.